En uno de los últimos videos aquí del canal, mucha gente quedó absolutamente inconforme con el hecho de que Brasil no sea occidental y no lo entendían. Al final de cuentas es algo muy fácil. Tomas el mapa, ves que Brasil está en el lado occidental del globo, no hay manera de que Brasil no sea occidental. Pero lo que ellos no entienden es que una cosa es lo que llamamos occidente geográfico y otra cosa es lo que llamamos occidente geopolítico. Son terminologías diferentes y el concepto de geopolítica que habla de occidente es muy específico e involucra a un grupo de países del cual Brasil y de hecho todos los demás países de América Latina no forman parte. Y vamos a ver eso en detalle en el video de hoy, así como otros tipos de divisiones de civilizaciones en el mundo, para que entiendas mejor el concepto de Occidente, Oriente y así sucesivamente. Pero antes de eso, no te olvides de suscribirte al canal. Puede parecer poco, ¿verdad, gente? Pero el hecho de que compartas el video con todos los que conoces, especialmente en otras redes como Instagram, Telegram, Twitter, WhatsApp, ayuda al canal a ganar impulso, porque el algoritmo de esta manera entiende que este video se está compartiendo en otras redes sociales y como consecuencia el algoritmo de YouTube termina dándole ese impulso. Entonces mi nombre es Geopolítica Mundial y este es el canal Geopolítica Mundial. Muy común en internet ver gente opinando sin haber estudiado el tema. Esto sucede porque en la sociedad actual el valor de la opinión es más importante que el valor de aprender algo. Y considerando el aumento de personas inseguras o ansiosas, se da la opinión solo por darla, solo para que otros anónimos la validen. Es un consuelo mental para la mayoría de las personas. En el video donde hablé de imperialismo y en otros donde menciono el llamado mundo occidental, mucha gente se sorprende cuando digo que Brasil no es considerado occidental y hasta vienen a insultarme como si yo fuera el creador de ese concepto. Eso pasa porque la gente nunca se ha preocupado por estudiar el tema. No saben que la expresión occidente o mundo occidental es un concepto que usamos en geopolítica y que fue creado por Samuel Huntington en el libro Choque de Civilizaciones. Para Huntington, al escribir su libro en los 90, las tensiones geopolíticas globales dejarían de ser principalmente ideológicas, pasando a ser culturales y civilizacionales. En su teoría, él define las civilizaciones como agrupaciones culturales amplias con historia, tradiciones, idioma, religión e identidad comunes. Y de acuerdo con él, Huntington, el mundo estaría dividido en grandes civilizaciones. La occidental, compuesta por Europa Occidental, Estados Unidos, Canadá y partes de Oceanía. La ortodoxa incluye a Rusia y Europa Oriental. La islámica abarca el norte de África, Medio Oriente, Asia Central, partes del sur y sudeste asiático. La confuciana o china, que involucra a China y a las áreas influenciadas por la cultura china como Corea y Vietnam. La japonesa, porque Huntington la considera una singularidad cultural, la hindú en la India, la latinoamericana, que involucra a los países del Caribe, de América del Sur, América Central y la africana, según él sería una identidad cultural en desarrollo menos consolidada que otras. Huntington sostiene que los principales conflictos serían entre civilizaciones por profundas diferencias culturales, religiosas e históricas, provocando fronteras inestables especialmente en áreas próximas a distintas civilizaciones. Por ejemplo, los conflictos en los Balcanes en los 90 involucraron disputas entre civilización ortodoxa, islámica y occidental, o las tensiones entre China y Japón o India y Pakistán. Por supuesto, la teoría de Huntington fue objeto de intensos debates académicos y críticas debido a esa simplificación cultural. Lo relevante es que se volvió una de las interpretaciones más influyentes del escenario geopolítico tras la Guerra Fría, citada en análisis estratégicos y diplomáticos hasta la fecha. Y aquí es donde entra el punto que quien no es experto tiene que entender. El concepto de mundo occidental geopolítico no es el mismo que el geográfico. Entonces, mostrar un mapa geográfico dividiendo el mundo entre hemisferio occidental y oriental está completamente equivocado. Si la discusión es sobre geopolítica, ¿qué nos lleva a otro punto? Si no compartes la opinión de Huntington, ese es tu problema. Solo tuyo, no es mío, no es de los demás, no es de Huntington, es tuyo.
Ponerte ansioso por escribir textos largos discutiendo es una pérdida de tiempo porque lo único que demuestra es que o no estudiaste el tema o no lo entendiste. Y eso es algo fundamental en todas las disciplinas, involucrando todos los conceptos, no solo este. Necesito que pongas mucha atención. Una cosa es que sepas lo que significa tal concepto, otra cosa es que estés de acuerdo con ese concepto. En ese sentido, lo que importa no es la validez o la imprecisión. Lo que importa es que cuando alguien diga la palabra Occidente, tienes que tener en mente que esa persona se está refiriendo a cierto grupo de países. No tienes que estar de acuerdo con todos los conceptos, pero necesitas saber lo que significan para no pasar vergüenza ni irritar a los demás gratuitamente. Es lo mismo que si vas, por ejemplo, a un supermercado porque estás teniendo problemas con arañas en casa. Vas a buscar un veneno que mate insectos. Aunque las arañas y los escorpiones, por ejemplo, sean arácnidos, no vas a buscar un veneno específico para arañas o específico para arácnidos, porque cuando alguien dice veneno para insectos, se imagina todo eso junto. Generalmente no es necesario ser específico. Lo mismo ocurre con el concepto. Aunque haya imprecisión, la idea es que cuando alguien menciona esa palabra, tú ya sepas en tu cabeza lo que quiere decir. La discusión sobre la validez de algún concepto es una cosa, entender lo que ese concepto significa es otra. Y en el caso de Huntington es interesante porque fue absorbida y entendida por ese bloque de países que incluye Canadá, Estados Unidos, parte de Europa, Nueva Zelanda y Australia como si fueran el mundo occidental. Y en realidad no solo ellos. Pero cuando líderes islámicos en Medio Oriente o líderes chinos, rusos o norcoreanos dicen la palabra Occidente, están usando ese concepto huntingtoniano. Te guste o no, estés de acuerdo o no con ese concepto. Y lo que importa es que ese bloque de países llamados occidentales solo se ven a sí mismos como occidentales. No sirve que yo de León o tú digamos que los brasileños también somos occidentales, porque esos países creen que solo ellos lo son. Para ellos los latinoamericanos no somos occidentales. Lo que nos lleva entonces a una pregunta que también se hizo: si nosotros los latinoamericanos no somos occidentales, ¿qué seríamos? Y la respuesta es: nosotros los latinoamericanos somos latinoamericanos. Yo particularmente no estoy de acuerdo con ese concepto. Me parece muy genérico, superficial e impreciso. Pero no importa lo que yo piense o no, Donald Trump o Macron o cualquier otro líder occidental, así como la academia de esos países, no van a cambiar de opinión solo porque yo diga que no estoy de acuerdo con Samuel Huntington. Cuando uso el concepto, quiero delimitar ese grupo de países. Para evitar repetir Estados Unidos, Canadá, Europa Occidental, Australia y Nueva Zelanda, use solo la palabra Occidente. Sin embargo, si por un lado no estoy de acuerdo con la visión de Huntington, por otro lado sí estoy de acuerdo en que definitivamente ese grupo de países y los países de América Latina no serían la misma civilización, aunque en realidad ni siquiera creo que todos ellos sean la misma civilización. Pero después hablaremos de eso. Por cierto, quiero traer en este video otras percepciones de civilizaciones. Porque lo que nos importa es que Huntington separa a América Latina de Occidente por algunos motivos específicos. El primero siendo las raíces culturales diferentes. Para él, el núcleo de la civilización occidental está formado por la tradición grecorromana, combinada con la cristiandad occidental, especialmente protestante y católica, pero con una fuerte influencia de la ilustración europea. Aunque América Latina tiene una fuerte herencia europea, sobre todo ibérica, Huntington argumenta que el catolicismo latinoamericano evolucionó de manera propia, con características distintas a las encontradas en Europa occidental y Norteamérica protestante, principalmente por el menor impacto directo de la Ilustración y de la Reforma protestante. La segunda son las instituciones políticas y económicas. Huntington notaba grandes diferencias en las instituciones políticas y económicas de Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y Australia, y las latinoamericanas, que tienen un legado de centralización política, patrimonialismo y menor desarrollo institucional. Él veía las instituciones latinoamericanas como más frágiles y propensas a la inestabilidad, lo que justificaría una identidad separada de la occidental tradicional, más liberal y democrática. La tercera es la autoidentificación y la percepción externa. Para Huntington, las civilizaciones se definen, en parte, por cómo se identifican a sí mismas y cómo son percibidas por los demás.
Muchos países de América Latina no se identifican del todo con las tradiciones europeas o norteamericanas. Esta diferencia cultural se refuerza por percepciones externas, sobre todo de Europa y Estados Unidos, que suelen ver a América Latina como otro mundo, no totalmente integrado a Occidente. Y la cuarta y última, la propia dinámica geopolítica de esas naciones. Porque geopolíticamente, Huntington veía a América Latina como una región que actúa con cierta autonomía, diferente del bloque occidental, que es liderado por Estados Unidos y Europa Occidental. América Latina no tendría, en general, una actuación alineada automáticamente con Occidente, poseyendo intereses propios y patrones distintos de interacción internacional. Como mencioné, él no fue el único que intentó dividir el mundo en civilizaciones. Lea Homer, por ejemplo, menciona la civilización occidental, pero coloca a la anglosajona, que tiene origen en Inglaterra, como Estados Unidos y Australia, como siendo una civilización propia y no como parte de la misma civilización que la alemana, por ejemplo, que él llama teutónica. Arnold Toynbee constató ya aproximadamente 21 grandes civilizaciones en su obra Un estudio de la historia. Él afirma que surgen y declinan mediante una dinámica de desafíos y respuestas. Él propuso que las civilizaciones crecen cuando minorías creativas responden de forma eficaz a los desafíos, pero en última instancia se desintegran debido a factores internos como la idolatría del pasado o la incapacidad de adaptación de los líderes. Su enfoque es histórico, no geopolítico. Él menciona la egipcia, la sumeria, la minoica, la china, la hindú, la occidental, entre otras, siendo todas ellas en realidad originarias de algunas de esas del pasado. Según Ferdinand Braudel, el entorno geográfico y económico determina el desarrollo de las civilizaciones. Él se enfoca en ciclos económicos de largo plazo, conectando regiones por rutas comerciales e intercambios materiales más que ideológicos. No hace una lista fija y rígida como Huntington. En lugar de eso, él analiza las civilizaciones como realidades complejas y en constante transformación. Explora civilizaciones como la islámica, africana, india, china, japonesa, europea, americana y rusa. Ya Immanuel Wallerstein, que yo considero el más pobre en sí, separa el mundo en un sistema basado en el nivel de integración capitalista, único desde el siglo XVI con 3 zonas, la periferia, la semiperiferia y el centro. Esa división es económica, no cultural, y resalta el poder y la explotación en el capitalismo global. Ya Felipe Fernández Armesto tiene una definición basada en la interacción con el medio ambiente, siendo que no serían estáticas como las otras que vimos, sino que cambiarían de acuerdo con su relación con el medio ambiente y con el tiempo. Tendremos civilizaciones en un sentido más etéreo y menos fijo, como civilizaciones aluviales de pueblos de las llanuras o de tierras altas que se desarrollaron a partir de regiones montañosas o incluso forestales, de tundras, desérticas o insulares. Por su parte, el ruso euroasianista Lev Gomilev creó un concepto casi místico-biológico que involucra la pasión o una energía colectiva, vinculando cultura genética y geografía. Él propuso la división del mundo en grandes superetnias que comparten un etnos o una energía cultural colectiva propia. Y también tenemos al alemán Oswald Spengler, que siempre me mencionan en los comentarios y de quien algún día quiero hablar más, que menciona la existencia de entidades sociales, llamadas culturas, consideradas los mayores actores posibles en la historia humana, lo que por sí solo no tenía sentido metafísico. Cita 9 culturas: egipcia antigua, babilónica, india, china, grecorromana o apolínea, árabe, mexicana, faustiana, occidental y rusa. Y es claro que, al igual que Huntington, todas ellas tendrán sus críticas. Pero, de nuevo, para criticar, primero necesitas conocer y, más importante, necesitas entender el concepto que cada uno de ellos trae antes de estar de acuerdo o en desacuerdo. La civilización de Huntington, como dije, es la que más tuvo adherencia psicológica, no solo entre los europeos y americanos, sino incluso con otros pueblos. Entonces, ese es el punto. Entender que cuando se habla de civilización occidental, ¿de qué países estamos hablando? Sin tener que enumerar uno por uno, y principalmente entender que no estamos hablando de occidente geográfico. Thomas Sowell, el economista estadounidense que utiliza una base geográfica muy sólida y fuerte, siempre usa el término hemisferio occidental, porque en este caso él se refiere a las Américas en su totalidad, toda esa masa territorial al oeste de Greenwich.
pero nota que él dice hemisferio occidental y no civilización occidental. Originalmente el término occidente deriva del latín occidentis, que significa oeste o puesta del sol, mientras que el término oriente deriva del latín oriens, que significa este o naciente. Pero fue en la división del Imperio Romano que esto se estableció como una especie de división geopolítica. Cuando se creó un Imperio Romano Oriental cuya capital era Constantinopla y el Imperio Occidental, donde Roma permaneció como capital. Eso fue asumido por Carlos Magno, quien fue coronado emperador de Occidente en Roma. También encontramos el cristianismo occidental, católico y protestante, y el oriental ortodoxo, y la confusión resultante de las representaciones de Oriente como ortodoxo, pero también musulmán. Esto asimiló a Occidente la región de Europa, que luego se llamó Europa Occidental, y dominó el mundo en el siglo XIX. Pero esa noción del mundo occidental o de Occidente ganó fuerza después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Occidente fue asimilado a los países, digamos, libres, como aquellos que resistían al bloque comunista, y en referencias a los países comunistas. No se usaba la palabra Orient, que se usa en francés para reflejar Occident, sino le pays de l'Est, o en portugués, países orientales o bloque oriental como en inglés. De cualquier forma, la palabra Occident en francés, que fue la noción que prevaleció en el mundo, había perdido su significado como punto cardinal geográfico y pasó a referirse al llamado mundo libre. ¿Qué eran esos países de Europa Central y Occidental que junto con Estados Unidos y Canadá formaban una resistencia al bloque socialista? Básicamente, ¿qué es la OTAN original? Entonces Estados Unidos son vistos como estando al oeste de la Unión Soviética, lo cual en realidad también es impreciso porque están más hacia el este. Los dos países también comparten una frontera directa en el estrecho de Bering, lo cual no ocurre en Europa. Y para añadir aún más confusión a esto, Australia y Nueva Zelanda también forman parte de Occidente o del mundo occidental, mientras que países como Pakistán o Egipto pueden oscilar de Occidente a Oriente con los desarrollos geopolíticos, aunque siguen siendo parte de Oriente. Por eso tenemos que tener cuidado de no mezclar Occidente geográfico con Occidente geopolítico. De cualquier forma, lo que tienes que tener en mente es que cuando usamos la palabra Occidente, estamos hablando de ese bloque de países que se autodenominan Occidente y que, a su vez, no incluyen a América Latina junto con ellos. Espero entonces que esto haya quedado bastante claro para ti. ¿Qué significa la palabra occidental? ¿Qué países integran el bloque occidental y por qué Brasil no está incluido? Y yo de nuevo reafirmo, no importa si yo, tú o cualquier otra persona está de acuerdo con el término, ese no es el objetivo de la discusión del video. El objetivo es mostrar lo que significa el concepto. La validez de eso es otra discusión que no vamos a tener aquí en el canal. Pero la idea es que entiendas lo que significa esa palabra, para que cada vez que escuches la palabra occidental sepas a qué países se refiere y no necesites que alguien te lo explique cada vez. Estados Unidos, Canadá, Europa Occidental, Australia, Nueva Zelanda. Cuando hables de esos países solo de occidental, ya sabrás que son ellos. De nuevo, si esos países de América Latina son o no parte de Occidente es otra discusión. Todos los conceptos de todas las disciplinas tienen esa cuestión de que su validez es discutible o imprecisa. Pero una cosa es que no estés de acuerdo, otra cosa es que entiendas. Necesitas entender lo que significa tal concepto y no solo salir discutiendo, estando de acuerdo o en desacuerdo gratuitamente. Primero entiende qué es el concepto, después juzgas, porque o primero aprendes o juzgas, pero nunca vas a poder hacer las dos cosas. Los latinoamericanos son los que se quedan debatiendo y argumentando si también serían occidentales, pero ellos, los occidentales, no nos consideran occidentales. Y en un sentido puramente geopolítico, eso es todo lo que nos importa. Yo mismo considero la visión de Huntington, como ya dije, muy mala, aunque tenga algún sentido geoestratégico. Al hablar de países occidentales, Europa, Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda, es muy mala cuando trata con otros países, porque si estamos hablando de culturas, aunque haya similitudes, existen algunas bases fundamentales mínimas. El mundo islámico como cultura ya es algo incorrecto.
porque cualquier persona que conozca lo mínimo del Islam o de la cultura de algunos de esos países, si es honesta, sabe claramente que el Islam en el norte de África es muy diferente al Islam en el Levante o Cercano Oriente, que a su vez es muy diferente al Islam iraní, que es muy diferente al de Asia Central, que también es muy diferente al del sur de Asia, que es diferente al de la península arábiga, es aún más distinto al Islam en el sudeste asiático. Por eso, considerar al Islam una civilización sería un error. Por tener ese vasto grado de diferencia cultural, social y de comportamiento, los países del norte de África y del Levante, por ejemplo, tienen mucha influencia griega. Hasta el día de hoy, Irán, aunque es islámico, es culturalmente persa. Por eso existe esa división tan fuerte. Sería más correcto llamar a los pueblos de la península arábiga como civilización árabe. Y los pueblos de Asia Central recibieron una influencia enorme de la ortodoxia eslava, aunque tienen elementos religiosos islámicos. No hablaré de América Latina porque los países del sur de América del Sur son muy diferentes de los andinos y amazónicos. En realidad no consideraría a Brasil como una sola civilización. Eso es todo, gracias, espero que les haya gustado. Considera la posibilidad de hacerte miembro. Si te haces miembro, no solo tendrás acceso a videos exclusivos para miembros, como la historia geopolítica de Estados Unidos, la historia geopolítica del Imperio Mongol, la historia militar de China, como otros videos de la serie Horizontes Futuristas, donde trato aspectos científicos de la ciencia ficción de forma realista, así como exploro los posibles futuros de la humanidad. Si te haces miembro también vas a poder interactuar directamente conmigo, ya sea en los grupos de Telegram o en las transmisiones en vivo exclusivas para miembros. Entonces considera esa posibilidad porque si te haces miembro, aseguras que este canal siga vivo, ya que YouTube prácticamente esconde este canal. Entonces, gente, un abrazo y hasta el próximo video. Adiós.